El tenue sol de la tarde se filtraba entre los visillos de seda, bañando el comedor con una luz dorada y cálida. El aroma a romero y carne asada flotaba en el aire, mezclándose con las risas de mi padre, Ricardo, y el suave tintineo de la plata al chocar contra la porcelana que mi madre, Isabella, colocaba con esmero. Adoraba estos domingos. Los consideraba el pilar de nuestra existencia, el recordatorio constante de que, sin importar las turbulencias del exterior, siempre seríamos nosotros, una fortaleza inquebrantable de amor y apoyo. Sentada a la cabecera de la mesa, un privilegio que papá me había otorgado desde que empecé a trabajar a su lado en la empresa familiar, sentía una plenitud que desbordaba mi pecho. Acababa de cerrar el acuerdo más ambicioso de mi carrera, un proyecto que impulsaría nuestra compañía a nuevos horizontes, y la aprobación en los ojos de Ricardo era la recompensa más dulce. Me observaba con un brillo de orgullo que me hacía sentir invencible, la digna heredera de su legado. Valeria, mi brillante estrella, exclamó papá, levantando su copa de vino tinto. Su voz resonaba con una alegría contagiosa. Ha superado todas mis expectativas. Este contrato es un antes y un después para la familia. Eres el futuro, hija. Una sonrisa genuina se dibujó en los labios de mi madre. Siempre supe que tenías una inteligencia especial, Valeria. Pero ver cómo la conviertes en éxito, cómo creces cada día, me llena de orgullo. Se acercó y me besó la frente con ternura, un gesto que me transportaba a mi infancia, cuando cada logro, por pequeño que fuera, era celebrado con la misma devoción. Mi hermana, Carla, que hasta entonces había estado inmersa en su teléfono, levantó la mirada y me dedicó una sonrisa, algo más tenue que la de nuestros padres, pero aún así, cálida. Enhorabuena, hermanita. Pareces la preferida hoy, bromeó, lanzándome una divertida mirada de reojo. Sabía que detrás de sus palabras había cariño, una mezcla de admiración y esa eterna rivalidad fraternal que siempre nos había unido. Ya sabes, algún día tendré que superarte. No puedes llevarte todos los laureles. Su risa era clara y musical, disipando cualquier rastro de envidia. Justo en ese momento, el timbre sonó. Isabella se apresuró a abrir, y un momento después, Javier apareció en la entrada del comedor, con su sonrisa afable y su habitual ramo de flores para mamá. Era nuestro amigo de toda la vida, casi un miembro más de la familia, y mi confidente más cercano. Sus ojos se encontraron con los míos y me guiñó un ojo, como siempre hacía cuando notaba mi entusiasmo. Javier, querido. Justo a tiempo para celebrar el triunfo de Valeria, exclamó Ricardo, invitándolo a sentarse. Javier ocupó su lugar junto a mí y apoyó su mano brevemente sobre la mía. No esperaba menos de ti, Valeria. Siempre lo digo, eres la más dedicada, la que ve más allá. Lo mereces todo. Su voz era un bálsamo que calmaba cualquier pequeña duda, cualquier atisbo de inseguridad que pudiera surgir. Con él sentía que podía ser yo misma, sin filtros, sin pretensiones. La cena transcurrió entre anécdotas, risas y brindis. Hablamos de planes futuros para la empresa, de viajes en familia que soñábamos hacer y de la alegría de estar juntos. La conversación giraba a menudo en torno a mis logros, mis ideas, la visión que tenía para el futuro de la compañía. Papá solicitaba mi opinión en cada detalle, mamá me escuchaba con devoción, y Carla, aunque a veces con un matiz de sana competencia, participaba animadamente, reconociendo mi papel central. Esa noche, acostada en mi cama, con la luna asomándose por la ventana y la suave brisa moviendo las cortinas, sentía que mi vida era perfecta. Era amada, respetada y valorada. Tenía una familia que me adoraba, un amigo leal en Javier, y una carrera en la que estaba dejando mi huella. Mi visión era clara, mis metas tangibles. Era la hija pródiga, la profesional brillante, el pilar de un futuro prometedor. Me sentía vista, oída, y absolutamente indispensable. En aquel momento, la idea de ser nadie era una patraña impensable, una contradicción absoluta a la Valeria que era, y que el mundo reconocía. En aquel momento, la idea de ser nadie era una patraña impensable, una contradicción absoluta a la Valeria que era, y que el mundo reconocía. En Madrid,
en el corazón palpitante de nuestra empresa familiar, mi vida se desplegaba con la perfección de un plano arquitectónico meticulosamente diseñado. Cada día era una nueva confirmación de mi lugar, de mi valía. Era, sin ninguna duda, una arquitecta brillante, reconocida en el gremio por mi visión audaz y mi capacidad para transformar sueños en estructuras tangibles. No era raro escuchar en los pasillos de la constructora del Valle los murmullos de admiración hacia mis diseños, hacia mi singular creatividad. Mis proyectos habitacionales no solo eran estéticamente impecables, sino que también redefinían la funcionalidad y la sostenibilidad en el sector, ganándome el respeto no solo de nuestros clientes, sino también de la prensa especializada. Las revistas de arquitectura competían por presentar mis últimas innovaciones, y mi nombre resonaba en cada conferencia importante, donde era invitada a compartir mi visión revolucionaria. Pero mi felicidad no se limitaba al ámbito profesional. En lo personal, me flotaba la dulce expectativa de un futuro compartido. Carlos, mi prometido, era un colega de nuestra oficina de diseño, un arquitecto ambicioso y perspicaz, con quien no solo compartía la pasión por las líneas y los volúmenes, sino también una profunda conexión. Habíamos planeado la boda para finales de año, un evento que prometía ser tan grandioso como los rascacielos que con tanta maestría diseñábamos. Él me veía, me escuchaba, me impulsaba. Valeria, eres una fuerza de la naturaleza, me decía a menudo, con esa mirada suya que me hacía sentir imparable. Nadie puede ver el futuro de un edificio como tú lo haces. Juntos, haremos cosas gigantescas, redefiniremos el horizonte de esta ciudad. Su apoyo incondicional era un eco constante de mi propia ambición, una melodía armoniosa que sellaba nuestra perfecta unión. La familia, pilar inmutable de mi existencia, era el reflejo más puro de mi fortuna. Ricardo e Isabella, mis padres, dueños de la prestigiosa firma de desarrollo inmobiliario que llevábamos en la sangre, no ocultaban su orgullo. En cada reunión de la junta directiva, en cada cena dominical, sus ojos se posaban en mí con una mezcla de amor y de inquebrantable confianza. Valeria es el futuro de esta empresa, solía proclamar papá, con su voz resonante que llenaba cualquier sala, mientras mamá asentía con una sonrisa orgullosa, ella tiene la visión, la garra. Es nuestra heredera natural, la que llevará nuestro legado a cotas nunca antes imaginadas. Siempre me consultaban las decisiones importantes, dándome libertad para innovar y confiando plenamente en mi juicio. Incluso Carla, mi hermana, con quien siempre había mantenido una dinámica de sana competencia, participaba de este coro de elogios. Quizás con un brillo en los ojos que delataba una envidia mínima, pero siempre en el marco de la aceptación de mi posición. Valeria siempre consigue lo que se propone, comentaba a veces con una media sonrisa, que yo interpretaba como un reconocimiento a mi esfuerzo y mi talento innato. Y Javier, mi leal amigo y confidente, estaba siempre ahí, un ancla de apoyo. Tu estrella brilla más que la de cualquiera, Valeria, me aseguraba con su habitual serenidad y su mirada franca. Y apenas está empezando a ascender. Eres la persona más competente que conozco. Mi vida, en aquel entonces, era la encarnación de la perfección. Una carrera fulgurante, un amor prometido, y una familia que me adoraba y me veía como su sucesora indiscutible. No había lugar para la duda, ni para la sombra. La Valeria de aquellos días era la personificación del éxito, la admiración y la plenitud. Era la dueña de su destino, la arquitecta de su propio Edén. No había ni un solo indicio de que toda esa estructura, tan sólida y brillante, pudiera desplomarse algún día, dejando solo escombros donde antes hubo un mundo impecable. La perfección, sin embargo, es una ilusión frágil, y las grietas más pequeñas a menudo presagian las fracturas más devastadoras. Al principio, eran apenas susurros, disonancias sutiles en la sinfonía de mi éxito. La primera provino de la abuela tía Elodia, la matriarca silenciosa de las reuniones familiares. Siempre sentada en su sillón predilecto, observando todo con ojos penetrantes que pocos se atrevían a sostener. En una de esas fastuosas cenas dominicales, mientras mis padres y Carla elogiaban mis últimos logros en la empresa, Elodia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, me interrumpió suavemente. Valeria, mi querida, dijo con esa voz que sonaba como hojas secas al viento,
siempre fuiste una soñadora. Demasiado, inmersa en tus mundos. La frase quedó suspendida en el aire, una mota de polvo en un rayo de sol. Ricardo e Isabella cambiaron el tema con una torpeza perceptible, y Carla, por una vez, no hizo ningún comentario. Yo, en mi burbuja de confianza, lo atribuí a la edad, a la nostalgia de una anciana que veía en mí quizás el espíritu de su juventud. Por supuesto, tía, respondí con una sonrisa indulgente, los sueños son el motor de la acción, ¿no creí? Pero la ambigüedad en su mirada, esa mezcla de cariño y, quizás, pena, me persiguió por un momento, una fugaz sombra en mi día perfecto, para luego ser convenientemente barrida bajo la alfombra de la autoafirmación. Luego, estaba Carlos. Mi prometido, el hombre con quien planeaba construir mi futuro, mi amor. Era encantador, atento, el socio ideal en todos los sentidos. Sin embargo, en las últimas semanas, había desarrollado una curiosa insistencia. Valeria, me decía a menudo, con esa mirada intensa que prometía pasión y complicidad, nuestro futuro es uno, ¿verdad? Y nuestros proyectos, nuestras vidas, también deberían serlo. En un principio, sus peticiones eran vagas, románticas. Quería sumergirse en mi mundo, entender mi proceso creativo. Pero después se hicieron más específicas. Mi amor, para nuestra colaboración, realmente necesitaría acceso completo a tus archivos de diseño. Los primarios, los originales. Así podríamos fusionar nuestras visiones de verdad, como una pareja en todo. Siempre con la excusa de la colaboración de pareja, un concepto que yo, en mi mente acelerada por el trabajo y el éxito, consideraba una excentricidad romántica más que una necesidad real. ¿Acceso a todos mis archivos? Mis diseños, mis prototipos, el alma de mis creaciones, eran mi santuario, mi secreto profesional que ni siquiera mi familia conocía con detalle. Yo le sonreía, divertida por su curiosidad romántica, y posponía la conversación con promesas vagas sobre encontrar el momento adecuado. Él asentía, un rastro de algo indescifrable en sus ojos, pero nunca, en ningún momento, dejó de mencionarlo. Esa dualidad, esa pincelada de duda en el lienzo inmaculado de mi vida, me parecía una peculiaridad. La tía abuela, solo una anciana. Carlos, solo un enamorado demasiado entregado. Eran, para mí, pequeños puntos en el horizonte, insignificantes en comparación con el sol radiante de mi éxito. Jamás imaginé que esos soñadoras y esa colaboración de pareja serían los primeros escalones de la traición que pronto lo consumiría todo. Aún no lo entendía, pero el suelo bajo mis pies empezaba a resquebrajarse. La caída estaba por comenzar. La noche brillaba, no solo por los candelabros de cristal que adornaban el gran salón del Hotel Esplendor, sino por el resplandor de mi propio éxito. Era mi noche, el pináculo de años de esfuerzo y sacrificios. El aire vibraba con la expectativa, el champán burbujeaba en las copas y el murmullo de las felicitaciones era la banda sonora de mis sueños hechos realidad. Mis padres, Ricardo e Isabella, estaban sentados a la mesa principal, sus rostros irradiando un orgullo que nunca antes les había visto. Carla, mi hermana, forzaba una sonrisa, sus ojos observando la escena con una frialdad que yo, cegada por la euforia, no quise descifrar. El contrato multimillonario, el proyecto Génesis, era el culmen de mi vida profesional. Lo había liderado desde la primera idea, cada boceto, cada prototipo, cada negociación. Era mi alma, impresa en cada línea de ese acuerdo que acabábamos de firmar. Me sentía invencible, la diseñadora de software más prometedora de la década. Cuando Ricardo, mi padre, se levantó para dar el discurso oficial, mi corazón latió con una anticipación dulce. Esperaba sus palabras de reconocimiento público, el broche de oro a una jornada tan significativa. El carraspeó, y el salón enmudeció. Amigos, socios, familia, comenzó con su voz grave, recorriendo la sala. Esta noche celebramos un hito para nuestra empresa. El proyecto, Génesis, no es solo un contrato, es la visión de futuro. Hizo una pausa, y mis ojos se posaron en Carlos, que estaba a su lado, con una sonrisa enigmática. Carlos, mi amor,
mi compañero, el hombre que me había apoyado, o eso creía. Y debo decir que el éxito de este proyecto se debe a una colaboración sin precedentes, continuó Ricardo. Una simbiosis de talento, donde la experiencia se unió a la frescura de ideas. Aunque Valeria fue la figura principal en la ejecución, el concepto original y gran parte de la guía fundamental vinieron de un equipo. Un equipo que incluye la visión estratégica de un miembro valioso de nuestra familia, y la inspiración de alguien muy cercano a ella. Mi sonrisa se tensó. Un equipo, mi visión estratégica, la inspiración de alguien. Sentí un escalofrío. Mis ojos buscaron los de Carlos, pero él evitó mi mirada, centrándose en el micrófono que ahora también sostenía. Así es, dijo Carlos, su voz amplificada, llena de una seguridad que nunca le había escuchado. Valeria es una ejecutora brillante. Pero, para ser honestos, y con todo el amor que le tengo, añadió, girándose brevemente hacia mí, con una expresión de falsa compasión que me revolvió el estómago, gran parte de lo que ha logrado, incluyendo el diseño ganador del proyecto, Génesis, fue una colaboración conjunta *. Un esfuerzo donde mi contribución, inspirada en las estructuras de nuestra familia y el legado de nuestro tío, fue crucial. De hecho, sus ideas, aunque las desarrolló, se basaron en los pilares que nosotros le dimos. Las palabras cayeron sobre mí como cubos de hielo. Colaboración conjunta. Mínima contribución. Sus ideas, basadas en los pilares que nosotros le dimos. El oxígeno se me escapó de los pulmones. Miré a mi padre, a mi madre, a Carla. Todos me observaban en silencio, algunos con una expresión indescifrable, otros con la que ahora reconocía como una familiar frialdad. Valeria, mi querida, prosiguió Carlos, con una voz que pretendía ser gentil pero que me apuñalaba el alma. Necesitas entender que eres talentosa, sí. Pero, sin el apoyo de tu familia, sin nuestra guía, sin nuestra visión, eres, y perdóname por decirlo públicamente, pero es una verdad que debes asumir para crecer, eres nadie. Literalmente. Nadie sin nosotros. Este es un triunfo de la familia, no solo tuyo. El estruendo de cuchillos y tenedores cayendo, el murmullo ahogado de los invitados, todo se fundió en un zumbido ensordecedor. Sentí que el rostro se me calentaba, no de vergüenza, sino de una rabia helada que empezaba a arder en mi interior. Mis manos temblaban, mis uñas se clavaban en las palmas. Las cámaras de los periodistas disparaban sus flashes, capturando mi humillación pública momento a momento. Creemos en la humildad, intervino mi padre, solidificando la traición. Y el reconocimiento justo para todos los que contribuyeron. Todo se convirtió en un circo. La gente me miraba con una mezcla de lástima, curiosidad y desprecio. Mis logros, mi trabajo, mi identidad, se estaban desvaneciendo frente a mis ojos, despojados por las personas más cercanas a mí. Era como ver mi propio fantasma, una Valeria desmantelada pieza a pieza. La niña prodigio, la diseñadora brillante, era ahora nadie. El suelo bajo mis pies no solo se resquebrajaba, se había abierto un abismo. Mi caída acababa de empezar, y el frío de la nada me envolvía. Me llamaron nadie. Y mi mundo se hizo oscuridad. El zumbido en mis oídos se negó a desaparecer. Cada destello de los flashes, cada susurro ahogado, se sentía como una aguja helada clavándose en mi piel. Mi nombre, mi esfuerzo, mi mismísima esencia, habían sido reducidos a una sílaba hiriente, nadie. Mi padre, mi madre, Carla estaban allí, observando mi desintegración. La oscuridad que prometía el abismo ya me envolvía. Pero la bajada no había terminado. Mientras intentaba que el aire volviera a mis pulmones, la figura de Carla se cernió sobre mí. Sus ojos brillaban con una satisfacción perversa, una sonrisa se curvaba en sus labios. No había piedad, solo el éxtasis de la victoria consumada. Se inclinó, su aliento, dulce y mentolado, contrastaba horriblemente con la ponzoña de sus palabras. Tan pronto te rindes, hermanita, susurró, demasiado cerca.
Si la humillación pública fue una puñalada, esto fue el vaciado de mis entrañas. Pensaste que ser la niña prodigio era suficiente, ¿verdad? Siempre tan ingenua, tan soñadora. Su voz era un bisturí afilado. Pero los sueños, Valeria, necesitan cimientos sólidos. Y tú, querida, acabas de perder los tuyos. Mi mirada se clavó en la suya, buscando una pizca de humanidad, algo que me dijera que esto era una pesadilla de la que despertaría. No había nada. Solo la frialdad de la ambición desmedida. ¿Recuerdas esos documentos? Los de la reestructuración para optimizar fiscalmente, que te pedí que firmaras para la gran expansión internacional, prosiguió, y con cada palabra, el aire se helaba más. Y los otros, los de la transferencia de activos para la nueva subsidiaria, el papeleo rutinario para proteger la herencia familiar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis recuerdos se agolpaban, imágenes de carlistas, siempre sonriente y apremiante, con pilas de hojas que yo, confiada y distraída por mi trabajo creativo, había firmado sin apenas leer. Confiaba. ¿Cómo no iba a confiar en mi propia sangre? Deberías haber leído cada letra pequeña, Valeria, se burló. Porque con tu propia mano, con tu propia firma, me has entregado todo. Tus propiedades, esas que tanto te gustaban para tus proyectos personales. Tus ahorros en fideicomisos. Y sí, tú, preciada, hizo comillas con los dedos, mofándose, participación en la empresa familiar. El suelo se abrió de nuevo, esta vez con una ferocidad que me dejó sin aliento. No solo me habían despojado de mi identidad, sino ahora de todo lo material. Era como si mi alma y mi cuerpo hubieran sido arrancados de mi esqueleto. La traición no era solo moral, era absoluta, legal, terminal. A partir de hoy, querida, ya no tienes nada. Legalmente, eres una inquilina, en el mejor de los casos. En la empresa, una mera empleada sin voz ni voto. Una sombra. Tu caída, Valeria, no ha hecho más que empezar. Y esta vez, no hay red de seguridad. Asterisco asterisco Carla asterisco asterisco se enderezó, su expresión dura como el mármol, y se alejó, dejando tras de sí un rastro de cenizas allí donde antes había estado mi futuro. Me quedé allí, de rodillas en mi propia tumba. El eco de sus palabras, eres nadie, resonaba con una nueva y devastadora verdad. Había perdido mi nombre, mi legado, mi fortuna. Era un fantasma, despojado de todo, arrojado a la oscuridad más profunda. La humillación pública se transformó en una herida abierta, supurando la pus de la avaricia familiar. El abismo ya no me envolvía, me había tragado entera. En la nada, la asfixia era real. Mi mundo se convirtió en el cero más gélido. Pero en ese cero, una chispa, apenas perceptible, comenzó a arder. Una que sabía a venganza. Los momentos inmediatos después de la partida de Carla fueron un borrón de sonido y sensación. Mis rodillas se incrustaron en el frío mármol, un dolor sordo que reflejaba la laceración en mi pecho. Jadeé, pero el aire parecía no llegar a mis pulmones. Era como si la mismísima atmósfera de esa casa, una vez mi santuario, hubiera sido succionada, dejando atrás un vacío de traición. La chispa de desafío que había sentido antes ahora estaba sofocada por las cenizas de lo que fue mi vida. Ya no estaba de rodillas, yo era la rodilla misma, aplastada bajo el peso de un coloso invisible. La confirmación de mi aniquilación no tardó en llegar. No de forma privada, no con un último vestigio de decencia familiar, sino con la brutalidad de un espectáculo público. A la mañana siguiente, las pantallas de todos los noticieros y portales financieros parpadearon con la noticia. La titularidad era monstruosa, una bofetada helada en el rostro adormecido por el shock, Valeria despojada de todo, acusada de plagio y fraude en magnate familiar. El comunicado oficial de la empresa, leído con una solemnidad repugnante por un portavoz que antes me sonreía, era un tejido de mentiras. Mis proyectos personales, mis innovaciones, aquellas en las que había vertido mi alma y horas incontables, eran ahora presentadas como una farsa. Se ha descubierto que la señorita Valeria,
En una alarmante falta de ética, presentó como propios trabajos y estrategias obtenidos de forma ilícita, utilizando información manipulada para su beneficio personal y en detrimento de la reputación de esta honorable institución, decía el comunicado, con una voz desalmada que retumbaba en mi propia sala, donde yo lo veía, incapaz de moverme. Mis padres, Ricardo e Isabella, flanqueaban al portavoz, sus rostros impasibles, endurecidos con una falsa vergüenza que quemaba más que cualquier acusación. Estaban allí, apoyando la farsa. Mi nombre, Valeria, que siempre había sido un estandarte de prestigio, se convirtió en un epíteto de vergüenza. La palabra fraude se adhirió a él como un parásito incurable. La deshonestidad no será tolerada, declararon, justo antes de anunciar mi desheredamiento público y fulminante. No solo fui despojada de mi derecho de sucesión, sino que mi despido de la empresa fue efectivo de inmediato, con una cláusula de confidencialidad que me prohibía hablar de los detalles sensibles de mi transgresión. Ridículo. Iban a silenciar a quien ya habían silenciado. Los días que siguieron fueron un torbellino de linchamiento mediático. Cada entrevista, cada artículo, cada comentario en línea era un martillazo más en mi ya fracturada existencia. Mi imagen, distorsionada, desfigurada, se mostraba en bucle, la hija pródiga, la genio caída, la estafadora. Un lobo con piel de cordero, espetó un columnista en un diario que mi padre solía leer durante el desayuno. Amigos, conocidos, incluso aquellos que me habían alabado en el pasado, ahora me evitaban, sus miradas cargadas de juicio o, peor aún, de lástima. La soledad era un manto pesado, húmedo, que me ahogaba. Había sido convertida en un nadie en el sentido más literal y cruel de la palabra. Económicamente, legalmente, socialmente. Mi acceso a las cuentas bancarias estaba bloqueado. Mis tarjetas, rechazadas. La mansión, ahora en manos de la familia extendida, se sentía como una prisión. No tenía voz. No tenía pasado reconocido. ¿Y el futuro? ¿Qué futuro podía tener una nadie? Era el fondo. El abismo no tenía fin. Cada mañana, al despertar en la misma cama, sentía que no era yo quien abría los ojos, sino un cascarón vacío. El dolor era constante, punzante. Pero en ese vacío, en el epicentro de la nada, la chispa gélida que Carla había encendido no se apagó. Al contrario, se avivó. La humillación pública, la traición descarada de quienes decían amarme, no me doblegó. Endureció algo dentro de mí. Transformó el dolor en una sustancia fría y densa. No era desesperación pura. Era rabia. Una rabia quieta, silenciosa, tan profunda que no necesitaba gritar. Era la rabia de quien no tiene nada que perder. La rabia de un fantasma que había vuelto para reclamar su tumba. Era la rabia de nadie que, de repente, comprendió el verdadero poder de ser invisible. Y desde esa invisibilidad, el calor de la venganza me empezó a alimentar. La mansión, ese laberinto de mármol y ecos vacíos que había sido mi prisión autoimpuesta, finalmente me escupió. Una mañana, sin previo aviso, salvo por un escueto documento legal pegado a la puerta principal, se presentaron. No era mi padre, Ricardo, ni mi madre, Isabella, quienes me habían sentenciado a esa inmovilidad. Eran representantes legales, caras impasibles, portando órdenes sin apelación. Recuerdo el brillo del sol en el parqué encerado, la forma en que mis pocos bienes, un par de conjuntos desgastados, los libros que solía leer en el jardín, y el diario de mi padre que ahora atesoraba como un mapa incomprensible fueron amontonados en viejas cajas de cartón. No hubo piedad, ni siquiera un gesto de humanidad. Solo la fría eficiencia de quienes ejecutaban la voluntad de Carla y los demás. Me dejaron en la calle, con la brisa de la mañana como único abrazo y el peso de una invisible lápida sobre mi nombre. Mis tarjetas, la extensión de mi antigua identidad, se negaban una tras otra, el saldo insuficiente resonando como una burla cruel en cada terminal. Intenté acceder a mis cuentas en línea, pero el mensaje era siempre el mismo: acceso denegado. Contacte a la administración. Sabía que no había error,
la congelación era total y absoluta, porque estaba con precisión quirúrgica para convertirme en un cero a la izquierda financiero. Cada vez que intentaba una transacción, era como si un puño invisible me golpeara en el estómago, recordándome la nueva realidad. Era una desposeída. La humillación no se detuvo ahí. Busqué refugio en los rostros que una vez me sonrieron, aquellos a quienes había considerado amigos, incluso familia lejana que siempre se benefició de la generosidad de mi padre. Unas pocas llamadas se quedaron sin respuesta. Los mensajes de texto, ignorados. Con los que logré hablar, la conversación era breve, incómoda. Lo lamento, Valeria, decían, con una inflexión que denotaba miedo, pero no podemos meternos en esto. Es demasiado delicado. La frase demasiado delicado era un eufemismo para Carla. Ha dejado claro que cualquiera que te ayude sufrirá las consecuencias. Los almuerzos cancelados, las invitaciones que nunca llegaron, las miradas esquivas en la calle. Fui borrada no solo de los registros financieros, sino del tejido social. Para ellos, era un espectro, una mancha que debía evitarse a toda costa. La soledad, antes un manto, se convirtió en una armadura helada. Con el poco dinero en efectivo que había logrado esconder una exigua suma que apenas me permitía comer una vez al día y sin ningún lugar a donde ir, me adentré en las entrañas de la ciudad, en un barrio del que, en mi vida anterior, solo conocía su nombre en las noticias, siempre asociado a la miseria y el abandono. Encontré un cuarto. Un cuarto, apenas habitable, en un edificio ruinoso donde la pintura se desprendía de las paredes como escamas de piel muerta. El hedor a humedad, a comida rancia y a cañerías rotas era el aire que respiraba. La ventana daba a un callejón sin sol, lleno de basura y sonidos extraños, gemidos y risas ásperas que se mezclaban con el constante murmullo de una vida al borde. Tenía un catre desvencijado, una bombilla colgando del techo y una chapa de metal por puerta. Era el fondo del abismo material. El primer día en ese cuarto sentí que cada fibra de mi ser gritaba. Recordaba el tacto de las sábanas de seda, el aroma a lavanda de mi hogar, la seguridad de una vida donde cada deseo era una orden. Ahora, el colchón duro me aplastaba, los ruidos me asaltaban y el frío me calaba los huesos. Caí en un estupor, una especie de trance donde el tiempo se disolvía. ¿Qué era ahora? Una sombra. Un nadie en el sentido más crudo imaginable. Pero en esa oscuridad, lejos del control y la mirada de aquellos que me habían despojado, la chispa gélida a la que me había aferrado en la mansión empezó a arder con una furia silenciosa. El dolor, el despojo, la traición, todo se convirtió en combustible. Me arrastraba fuera del cuarto cada mañana, no para buscar auxilio, sino para observar. Los rostros de ese barrio, marcados por la lucha, la desesperación, pero también por una inventiva cruda de supervivencia. Eran invisibles para el mundo exterior, al igual que yo. Y en esa invisibilidad, descubrí una libertad perversa. Nadie me buscaba. Nadie esperaba nada de mí. Podía moverme sin ser notada, escuchar sin ser escuchada. El nadie que me habían llamado en la cena, ahora era una realidad. Y esa realidad, pensé, mientras mis ojos se endurecían con una resolución fría, era mi disfraz perfecto. El silencio de las calles por la noche, el eco de mis propios pasos, eran la banda sonora de la preparación de mi retorno. No buscaría justicia, sino venganza. Y empezaría desde lo más profundo de la nada. El silencio de las calles por la noche, el eco de mis propios pasos, eran la banda sonora de la preparación de mi retorno. No buscaría justicia, sino venganza. Y empezaría desde lo más profundo de la nada. Los días se fundían en noches, y yo me mezclaba con las sombras, una observadora silenciosa. Cada movimiento, cada rostro anónimo me enseñaba algo sobre cómo sobrevivir sin ser vista. Había cortado todo lazo, o eso creía. Pero incluso la oscuridad más densa no podía apagar por completo esa última chispa, una vela moribunda de esperanza que aún parpadeaba por mi madre. Isabella. La imagen de sus ojos, siempre llenos de una calidez que creí inquebrantable, me perseguía. Una parte irracional de mí se aferraba a la idea de que ella, y solo ella, vería a través del velo de mi despojo.
que me rescataría, o al menos me ofrecería un consuelo. Fue una debilidad, lo sé ahora. Un error. Pero la desesperación tiene formas insidiosas de tentarte con fantasmas del pasado. Una tarde, disfrazada con una capa vieja y una gorra que ocultaba mi rostro, me acerqué sigilosamente a las inmediaciones de nuestra antigua mansión. Sabía que Ricardo estaría ausente en sus reuniones de negocios y Carla, probablemente, se jactaría de su nueva posición dentro. Era mi única oportunidad. La vi salir de la casa, su figura esbelta, ahora más frágil de lo que recordaba, envuelta en un pijama de seda que contrastaba con la angustia marcada en su rostro. Parecía ajena, perdida en sus pensamientos. Mi corazón, que había aprendido a latir con un ritmo frío y sostenido, dio un vuelco. Me acerqué, mis pasos apenas un susurro en el asfalto. Madre, mi voz salió apenas un murmullo, ronca por la falta de uso, extraña incluso para mí. Ella se sobresaltó, sus ojos, antes tan tiernos, se abrieron con una mezcla de horror y sorpresa al reconocerme. Por un instante, solo un breve y tortuoso instante, vi el dolor en sus pupilas. Creí que me abrazaría, que su cuerpo temblaría de alivio. Me equivoqué. Sus manos se llevaron a la boca, no para sofocar un grito de alegría, sino de repulsión. Retrocedió, golpeando la pared con la espalda. Su mirada se endureció de una manera que nunca antes le había visto. En sus ojos, la calidez había sido reemplazada por una frialdad gélida, una que yo ya conocía. Valeria, siseó entre dientes, su voz cargada de pánico, ¿qué haces aquí? No puedes estar aquí. Miró a su alrededor, como si el propio aire fuera un espía. Carlos, el tío, harían un escándalo. Destruirías todo. ¿Destruir qué, madre?, pregunté, mi voz subiendo un poco, una amargura que no pude contener. ¿Mi existencia destruye su frágil paz? Ella se acercó un paso, luego otro, pero no para acogerme. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla de miedo y repulsión. Eres una vergüenza, Valeria, escupió, sus palabras látigos gélidos. Una deshonra para esta familia. Después de todo lo que pasó, de tus fallas. Ricardo tuvo que defender nuestra reputación. Lo tuyo fue un escándalo. Nunca debiste haber nacido con esa debilidad. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran por mí. Eran por ella misma, por la presión de mantener una fachada que yo, al parecer, había roto. Eres un lastre. No eres mi hija. Eres nadie. Solo una mancha que mancha nuestro apellido. La última chispa se extinguió. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un vacío helado que se apoderó de mi pecho. El suelo no se abrió bajo mis pies, el cielo no se desgarró. Simplemente, se hizo el silencio. El golpe fue tan rotundo, tan absoluto, que sentí mi propia alma contraerse en un punto diminuto para sobrevivir. La mujer que me había dado la vida, la que debería haberme amado incondicionalmente, me había desterrado con más crueldad que mis propios enemigos. Me había llamado nadie en el sentido más devastador posible. La vergüenza. La deshonra. Ya no un disfraz, sino una sentencia dictada por la única persona que importaba. Un segundo de incredulidad, luego una fría, gélida aceptación. Era yo contra el mundo. No había vuelta atrás. Ya no había un hogar al que regresar, ni un lazo afectivo al que aferrarse. Me di la vuelta, la mirada ahora vacía de toda nostalgia, mis ojos fijos en el horizonte distante, donde solo habitaba la nada. Mi madre se quedó allí, temblando, observando cómo la sombra que una vez fue su hija se desvanecía en la oscuridad del callejón, llevándose consigo la última brizna de piedad. Y en ese instante, en esa total aniquilación de cualquier pizca de humanidad que me quedaba, la chispa gélida se convirtió en una llama voraz. Ahora, el fuego de la venganza podía arder sin remordimientos, sin cadenas. Porque ya no quedaba nada que quemar.